El mandato de Donald Trump en política exterior se ha distinguido por un pragmatismo calculado. No se apoya en alianzas históricas ni en compromisos multilaterales, sino en una lógica transaccional. Cada movimiento debe traer un beneficio claro y tangible para Estados Unidos. Esa visión, que ya se reflejó en su presión a México y Canadá con amenazas de aranceles, ahora parece un escenario mucho más complejo: la guerra en Ucrania. En este caso, la moneda de cambio no son tratados comerciales, sino los minerales más codiciados de la era tecnológica, las tierras raras. Trump ha señalado en múltiples ocasiones que la ayuda otorgada a Kiev no puede quedar sin retorno. Su propuesta más polémica exige que Ucrania entregue $500 mil millones en tierras raras y en otros recursos como el litio. La cifra es desproporcionada frente a los poco más de $90 mil millones en asistencia militar y económica enviados desde Washington. Pero no responde a un cálculo exacto. Es parte de la estrategia de negociación que lo caracteriza: pedir mucho para luego ceder y aún así proyectar la idea de que ha conseguido un beneficio. Ante su electorado, la narrativa resulta poderosa. Estados Unidos no regala dinero, sino que invierte en un futuro rentable. La atención sobre las tierras raras no es casual. Pese a su nombre, no son minerales inexistentes, pero sí muy complejos de extraer. Son 17 elementos químicos que se encuentran en bajas proporciones dentro de las rocas y resultan indispensables para la industria moderna. Misiles guiados por sistemas avanzados dependen de imanes de neodimio. Radares de combate utilizan europio e itrio. Sensores de drones y visores nocturnos incorporan lantano. En la vida civil, estos mismos minerales están en los teléfonos inteligentes, en las turbinas eólicas y en las baterías de vehículos eléctricos. En otras palabras, quien controla el acceso a las tierras raras, controla buena parte del futuro tecnológico y militar. Ucrania, en este tablero, es un territorio de enorme valor. Sus reservas de tierras raras y de litio se cuentan entre las más prometedoras de Europa. Estudios recientes estiman que el potencial total podría ascender a más de $11 billones, una cifra que supera ampliamente lo que un país petrolero como Arabia Saudita exporta en un año. Para una potencia que busca reducir su dependencia de China, que hoy controla más del 60% de la producción mundial de tierras raras, Kiev aparece como una alternativa estratégica. Pero el interés económico se entrelaza con la política y la guerra. Zelensky se ha mostrado dispuesto a abrir el sector minero a socios extranjeros, aunque con condiciones claras: más respeto militar y garantías de seguridad frente a Moscú. Esa exigencia choca con la visión de Trump, más enfocada en los beneficios inmediatos para Estados Unidos. La negativa de Volodymyr Zelensky a ceder la mitad de las reservas de tierras raras marcó un punto de inflexión en las tensiones con Washington. En un principio, el presidente ucraniano consideró justo que aliados como Estados Unidos pudieran beneficiarse de los recursos estratégicos de su país, siempre que eso significara más apoyo militar. Pero cuando la propuesta estadounidense quedó centrada únicamente en obtener ventajas económicas, la respuesta fue un rechazo categórico. Para Kiev, ningún acuerdo mineral tiene sentido si no va acompañado de garantías firmes de seguridad, mecanismos que realmente impidan una nueva ofensiva rusa. Ese desacuerdo se agravó por un cruce de acusaciones personales. Zelensky señaló que Trump vivía dentro de un ecosistema de desinformación impulsado por Moscú, mientras que el líder estadounidense lo tachó de dictador sin elecciones legítimas. Este deterioro en la relación amenaza no solo con frenar cualquier pacto sobre tierras raras, sino también con dificultar eventuales negociaciones de paz. En este contexto, la propuesta de intercambiar recursos minerales por apoyo militar parece más una declaración política que un plan visible. Sin embargo, incluso si las tensiones diplomáticas se disiparan, el mayor obstáculo para explotar esas riquezas sigue estando en el terreno: la guerra. La mayor parte de los yacimientos de tierras raras, litio y titanio, se ubican en el este de Ucrania, justo en la zona donde los combates son más intensos. Algunas minas están bajo control ruso, otras demasiado cerca de frente de batalla. Pretender desarrollar proyectos de minería avanzada en ese escenario es, por ahora, una quimera. La seguridad de ingenieros técnicos y maquinaria pesada es imposible de garantizar. Las instalaciones mineras requieren estabilidad territorial, algo incompatible con ataques de artillería, drones kamikaze o bombardeos que pueden destruir en minutos años de inversión.
Aún en regiones no ocupadas, la proximidad del frente impone un riesgo constante que ninguna empresa internacional estaría dispuesto a asumir sin garantías políticas y militares sólidas. A esto se suma el impacto devastador de la guerra en la infraestructura. Carreteras destruidas, puentes volados, vías férreas inutilizadas y redes eléctricas colapsadas convierten en un desafío logístico cualquier intento de extracción. A diferencia del petróleo, que puede fluir en grandes volúmenes desde un único punto, las tierras raras requieren operaciones más delicadas y continuas. Su extracción no se basa en gigantescos pozos, sino en procesos que separan pequeñas cantidades de mineral mezclado en la roca. Es un trabajo intensivo, costoso y dependiente de energía constante, laboratorios especializados y personal altamente capacitado. El problema, entonces, no es solo político ni económico, es también técnico. Poner en marcha la explotación de tierras raras en Ucrania demandaría inversiones multimillonarias, años de construcción y un nivel de estabilidad que el país hoy no posee. Por eso, aunque Trump utilice la cifra de 500.000 millones como bandera electoral, en la práctica, ningún inversor serio pondría $1 en proyectos de ese tipo, mientras el país siga siendo un campo de batalla. La paradoja de la propuesta de Trump es que, aunque suene imposible, cumple un objetivo político claro: transmitir al público estadounidense la idea de que el país no seguirá financiando la guerra en Ucrania sin obtener algo a cambio. En su discurso, los $500.000 millones en tierras raras funcionan como un símbolo de recuperación, una especie de reembolso imaginario que refuerza su imagen de negociador duro y pragmático. Sin embargo, detrás de esa narrativa se esconde la imposibilidad material de ejecutar un plan de tal magnitud en medio de un conflicto activo. La explotación de tierras raras se requiere algo más que maquinaria. Se necesitan plantas de procesamiento, sistemas de transporte seguros y acceso estable a energía. Cada una de esas condiciones está comprometida en Ucrania. Además, el país enfrenta un desafío adicional: la amenaza constante de que Rusia sabotee cualquier infraestructura minera que se levante en territorios disputados. Un ataque con misiles de precisión, un dron suicida o incluso la colocación de minas terrestres serían suficientes para paralizar meses de trabajo. El riesgo es tan alto que ninguna aseguradora internacional cubriría esas operaciones, lo que convierte la inversión en un salto al vacío. Otro aspecto clave es el factor ambiental. La extracción de tierras raras no es un proceso limpio, genera desechos tóxicos y requiere un manejo delicado de residuos químicos. En tiempos de paz, las sociedades suelen debatir sobre los costos ecológicos de este tipo de industrias. En Ucrania, donde buena parte de los ríos, suelos y cultivos ya han sido contaminados por la guerra, abrir minas a gran escala podría agravar la crisis humanitaria. Para un país que aspira a integrarse a la Unión Europea, la gestión ambiental será también un requisito ineludible. Todo esto explica por qué, en la práctica, la mayor barrera para Estados Unidos no es Zelensky, ni siquiera el precio político de las negociaciones, sino la propia realidad de la guerra. Mientras las fronteras sigan ardiendo, los recursos seguirán enterrados. Y aunque Trump pueda ajustar sus demandas en rondas de diálogo, la ecuación central no cambia. Sin estabilidad, no hay minería posible. Quizás esa sea la verdadera estrategia del expresidente. Al fijar condiciones inalcanzables, puede presentarse luego como alguien dispuesto a ceder, logrando acuerdos más modestos que, sin embargo, satisfacen a su base política. Para Ucrania, en cambio, la prioridad no es la explotación inmediata de sus riquezas, sino sobrevivir a la ofensiva rusa y asegurar su futuro como Estado soberano. Entretanto, las tierras raras seguirán siendo un botín potencial, un recordatorio de lo que está en juego. No solo la independencia del país, sino el control de recursos que definirán la tecnología y la seguridad global del siglo XXI. Las tierras raras en Ucrania son más que recursos, representan poder, tecnología y futuro geopolítico. Suscríbete al canal, activa la campanita, comenta, dale like, comparte este video y no te pierdas el próximo análisis con más contenido revelador.